de la calle España ya tenemos infinidad de entidades financieras, ¿no? Empezamos desde lo que es el Banco Sol, Banco FIE, Banco Fácil, Banco Pyme, Confuturo, las cooperativas que están ya pasada a la cuadra de la San Alberto y demás. Entonces, ahí nomás deben por lo menos estar unas entre 8 a 10 entidades financieras, ¿no? Sin ir lejos. Sin embargo, si nosotros quisiéramos financiarnos emitiendo bonos, uno de los pasos es necesariamente tendríamos que acudir, ¿no? Antes de realizar nuestro registro en el mercado de valores, tendríamos que acudir a una agencia de bolsa, ¿no? Y si ustedes, digamos, van con la idea, y no sé, se me ocurre, van al Banco Nacional, ¿no? Tenemos una agencia del BNB, agencia de bolsa BNB. Sin embargo, si ustedes van al Banco Nacional y les quiero emitir bonos y demás, les van a mirar con los ojos cuadrados, los mismos funcionarios. Lamentablemente es así. No hay esa cultura dada por el mercado de valores, ¿no? Emitir bonos para financiarse. ¿Por qué no saca un crédito? ¿No? Los van a mirar como de qué planeta son ustedes. Sin ir lejos, esa percepción, ¿no? Otro aspecto, si en teoría nos dicen que evidentemente nos resulta más barato financiarnos de lo que viene a ser el mercado de valores, ya sea emitiendo bonos, pagares bursátiles y demás, en teoría en temas de costo es más barato, ¿no? Sin embargo, si bien podría ser una de las variables para tomar la decisión y financiarnos del mercado de valores, pero no nos olvidemos también otros aspectos que inciden al momento de tomar la decisión de financiamiento. Uno, el tema de costo, ¿no? Podríamos tal vez inclinarnos, pero otro es el tema de la presentación de información. Lamentablemente, en nuestras empresas llevan doble contabilidad. No nos olvidemos que para entrar al mercado de valores tenemos que proporcionar una información veraz, auténtica, transparente, ¿no? Sin ir lejos, los estados financieros que presentemos deben de estar auditados, cosa que si nos financiamos en una entidad financiera, presentamos una única vez toda la información y ahí murió. Inclusive, ¿no? Inclusive se dan hasta casos en los que se llega a tener buen charle, por así decirlo, con el asesor de créditos, ¿no? Y decimos, bueno, sabes, no llego, ¿no? De acuerdo a la reglamentación de la ASFI, únicamente se puede comprometer el 25% de nuestro sueldo. Suponiendo que nuestro sueldo es de 2.500 y sacamos el 25% de 2.500, son 625. Las cuotas que nosotros tendríamos que pagar no puede pasar de 625. No puede pasar, ¿no? Eso por normativa. No es que gano 2.500, mi cuota es 1.600, no me alcanza y me sobra. No. ¿Por qué? Porque se considera que el cliente financiero tiene familia, tiene gastos de transporte, gastos de salud, gastos de alimentación. Cuando uno realiza la evaluación de un cliente, ¿qué es lo que toma en cuenta? Les preguntan, ¿no? A ver, ¿usted es casado? ¿Tiene hijos? ¿Vive en vivienda propia o en alquiler o en anticrético? Todo les preguntan, ¿no? ¿Tiene movilidad propia? No. Entonces no tiene, gasta, ¿no? Gasta en pasajes. Y si tiene, gasta, también gasta ¿en qué? En gasolina. No, les preguntan lo mínimo. Entonces, todo eso para realizar la evaluación económica y ver la factibilidad, ¿no? De concederle o no el crédito al cliente. Entonces, son aspectos que, bueno, pues se toman en cuenta al momento de realizar esa evaluación en las entidades financieras, ¿no? Pero es una única vez donde se presenta toda la información, ¿no? Y lo que les decía, muchas veces puede ser que nosotros queramos cierto monto de crédito y bueno, pues lamentablemente nuestra capacidad de pago no da, ¿no? No se olviden, es el 25% de su sueldo, no puede ser más. Ahora, otro aspecto es que muchas veces lo que les decía,
teniendo ya el chale con el asesor, podemos inflar nuestros ingresos, ¿no? Y el mismo asesor a veces hasta nos incita y nos dice, a ver, ¿no tiene algo que se pueda alquilar? Tiene su auto, ¿por qué no le decimos que usted lo alquila? ¿O por qué no decimos que lo hace trabajar en taxi y que, bueno, de aquí también tiene ingresos? ¿No? A ver, con esto son 1.000 bolivianos, ¿no? Sacaremos ingresos de 1.000 bolivianos, son 3.500 y eso multiplicamos por el 25%, ya le alcanza. ¿Por qué? Porque su cuota era de 870 y en este caso con esos 1.000 que vamos a inflar son 875, ¿no? Entonces ahí por lo menos se puede, ¿no? Se puede hablar y demás. Cosa que no está bien porque muchas veces utilizan estas técnicas no buenas para cumplir metas, ¿no? Los asesores de créditos en la mayoría de entidades financieras tienen metas a cumplir, tienen un sueldo básico, ¿sí? Por dar un ejemplo, no sé, 3.000 bolivianos de sueldo básico, pero si superan la meta, acomodan más de lo que se les ha asignado, ¿no? Vamos a suponer, se les ha asignado por mes $30.000 para que lo acomoden o su equivalente en bolivianos. Y este asesor no ha acomodado más, o sea, no solo ha acomodado 30.000, ha acomodado 35.000, 40.000. Entonces, por ese plus de haber sobrepasado la meta, el asesor recibe, ¿no? Recibe un tanto más. No sé, por decirles, a ver, si sobrepasas hasta 5.500 bolivianos más, si sobrepasas más, 700, 800, etcétera, etcétera. No son primas que reciben extras al sueldo básico. Obviamente les conviene, ¿no? Y fue justamente, por ejemplo, lo que pasó hace unos 10 años atrás. Se les puso esta meta a los asesores de créditos de X entidad y bueno, pues la asesora se dio cuenta de que podía, ¿no? Ayudar, entre comillas, a sus clientes a otorgándoles créditos. Y bueno, pues iban apareciendo ingresos fantasmas, ¿no? Ingresos no verídicos. Y sobre todo en los microcréditos se da esto, ¿no? Como ahí no manejan estados financieros, presentan sus cuadernitos, ¿verdad? Las ventas que van realizando, eso se puede manipular, ¿no? Entonces, aparecieron ingresos fantasmas y bueno, eso se vio después en resultados, ¿no? Porque la mora iba aumentando. Casualmente eran los clientes de esa funcionaria, ¿no? Casualmente eran los clientes de esa X funcionaria. Entonces, empieza el área de riesgo, ¿no? A abrir los ojos, empieza a revisar carpetas, empieza a realizar visitas in situ. Y bueno, pues lamentablemente las mentiras o la mentira tiene patas cortas, se dieron cuenta de que se habían inflado, habían aparecido ingresos fantasmas, no se había realizado una adecuada evaluación económica de los clientes y eso era la razón por la que ellos no podían cumplir con sus pagos, ¿no? Suponiendo que el ingreso o su capacidad de pago, no sé, era lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? 625. Y lo inflaron, ¿no? Inflaron con otros ingresos más para que saque un crédito mayor. Y obviamente si no tenía la capacidad de pago, no va a poder cubrir sus cuotas y eso genera retrasos en los pagos a la entidad financiera. Y esos retrasos ocasionan moras. Y como las moras son las que se van evaluando, en las entidades financieras, ¿no? Cada mes se va evaluando y se va viendo los índices de mora, bueno, pues lamentablemente ahí ha sido descubierta, ¿no? Toda esa mentira. Entonces, son aspectos, ¿no? Positivos y negativos. Positivos en que presentamos una única vez la información, tal vez vamos a sufrir al momento de presentar porque nos van a decir actualice, vuelva a presentar, no está bien esto y demás, pero ya finalmente nos van a desembolsar y de ahí nos olvidamos hasta lo que dure el crédito, ¿no? Con tal que cumplamos con nuestras cuotas y el banco ya no molesta. Además, no hace el seguimiento, salvo en créditos de vivienda, porque es ahí donde sí, ¿no? El banco, si solicitáramos, por ejemplo, 100.000 bolivianos, ¿no? Un crédito de vivienda, el banco no nos va a desembolsar en uno. Generalmente en los créditos de vivienda los va desembolsando por fases. Un primer desembolso, segundo, tercero, cuarto y demás. Esto, además que bajo seguimiento, ¿no? El personal del banco
realiza seguimiento. A ver, te hemos desembolsado tanto. Efectivamente, sí has cumplido. Ahora vas a levantar la primera losa, más o menos cuánto necesitas, y plum, viene el otro desembolso. Ahora vas a hacer la otra, ya de desembolso, ¿no? O sea, va desembolsando por fases, no lo hace en uno. Pero ya cuando son créditos de tipo empresarial, microcréditos, créditos PYME, o inclusive los créditos de consumo, el banco ahí ya no hace ya el seguimiento, nada, no solamente en los créditos de vivienda. Eh, es otro aspecto, ¿no? En cambio, financiarnos en el mercado de valores, ¿no? Necesariamente tenemos que presentar la información de acuerdo a los parámetros que se encuentran en el reglamento. No es una única vez y listo. Desde lo que dure o todo el periodo que dure la emisión de bonos, por ejemplo, hemos sacado emisión de bonos a 10 años. Durante 10 años nosotros tenemos que presentar estados financieros auditados, tenemos que presentar información mensual, información de hechos relevantes, si hemos tenido junta de accionistas, qué se trata de una junta de accionistas, si un gerente se ha retirado a informar, cuáles han sido las causas y demás. Entonces, otra de las razones es esa, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados como bolivianos de dar tanta información, somos bastante reservados, ¿no? Y bueno, pues es también una de las causas por las que lamentablemente las empresas no ven más allá, ¿no? Ver el tema de costos sería interesante, ¿no? Me financio emitiendo bonos a un 8% y ahorro unos 2 3 puntos si me financiara del mercado tradicional bancario, por ejemplo. Además que la estructura yo como empresa emisora la armo, ¿no? Digo, a ver, a 10 años los bonos y cada año nomás voy a pagar intereses y voy a ir reuniendo de a poco el capital para la devolución a los tenedores de bonos, ¿no? Uno ya va armando. Entonces son ventajas y desventajas que se les había pedido en un foro. Bien, eso con respecto a la BBB, ¿no? De ahí que el objetivo de nuestra Bolsa Boliviana de Valores es el de promover un mercado de valores que sea competitivo, que sea equitativo, transparente, todo esto proporcionando lo que conlleva la infraestructura, los sistemas, toda esa normativa legal, de tal manera que se llegue a canalizar de forma eficiente el ahorro de los inversionistas hacia las empresas e instituciones privadas y estatales que busquen, ¿no? Financiamiento para proyectos productivos y de desarrollo. Básicamente ese es el objetivo. Con respecto al marco regulatorio, este marco regulatorio abarca 3 campos: la transparencia, ¿no? Y esto en lo que conlleva la presentación de información. Habíamos indicado de que esa información tiene que ser transparente y eso involucra, por ejemplo, presentación de estados financieros auditados, estar informando todo momento al registro de mercado de valores respecto a acontecimientos que se den en nuestra empresa. Tenemos la protección al inversionista y la reducción del riesgo sistémico, ¿no? Que prácticamente de igual manera esa normativa abarca todo ello, ¿no? El inversionista se siente protegido por todo ese marco regulatorio que permite el desenvolvimiento en el mercado de valores. Otro aspecto importante es la supervisión, ¿no? Esta supervisión se orienta a verificar que todas esas normas que se encuentran en el reglamento de mercado de valores realmente se cumplan a cabalidad. ¿Cuál es la instancia que se ocupa de velar por el cumplimiento de estas normativas? Es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿no? Mejor conocida como la ASFI. Entonces, es por eso que existen, por ejemplo, inspecciones que se realizan, ¿no? Respecto a cómo se está realizando la emisión de ciertos títulos valores, cuál es el función o cómo están cumpliendo sus funciones las agencias de bolsa, ¿no? Son supervisiones que siempre van a estar sujetas a la vigilancia y al cumplimiento de toda esa normativa, ese marco legal que permiten, repito nuevamente, el desenvolvimiento en nuestra BBB. Entonces,
Quien se ocupa de eso es prácticamente la ASFI. Y algo que es importante mencionar, ¿no? Y hablando del marco regulatorio, el marco de supervisión, es que todo nuestro sistema financiero, ¿sí?, llega a estar supervisado por dos instancias. No nos olvidemos que todo nuestro sistema financiero está dividido entre lo que es la intermediación financiera, que es esa captación y colocación de recursos, que básicamente acá actúan las entidades financieras, ¿no? También abarca el mercado de valores, aquí entra nuestra BBB, tenemos el mercado de seguros, el mercado de pensiones, pero básicamente en lo que conlleva el mercado de intermediación financiera y el mercado de valores, ¿no? Ahí tenemos a la ASFI como entidad de supervisión encargada de vigilar, de supervisar el correcto funcionamiento de estos mercados. Básicamente es la instancia que va a estar detrás, ¿no?, de estos dos mercados, vigilando en constancia el funcionamiento de estos. En cambio, en el mercado de seguros, donde entran acá las aseguradoras y reaseguradoras, el mercado de pensiones, ahí tenemos a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros. En sus abreviaturas, ¿no?, lo que se conoce mejor como la APS. Es esta la instancia que se va a ocupar de vigilar, de supervisar, de controlar el funcionamiento de estos mercados. Entonces, nuestro sistema financiero está prácticamente supervisado por estas dos instancias, la ASFI y la APS. La ASFI involucra todo lo que tiene que ver con el mercado de intermediación financiero directo y el indirecto, ¿no? Vale decir, el mercado tradicional bancario y el mercado de valores. Y la APS, que abarca el mercado de seguros y el mercado de pensiones. Entrando a los objetivos, ¿no?, de todo ese marco regulatorio de nuestro mercado de valores, es importante mencionar que dentro de sus objetivos está el preservar la estabilidad, la solvencia, la eficiencia del sistema financiero, ¿no? No nos olvidemos que a diferencia de la antigua ley, esta ley 393 prácticamente tiende más a proteger al consumidor financiero, cosa que antes no se realizaba, ¿no? Y era una de las preguntas de parcial. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es ahora y lo que era antes? Entonces ahí tenían que explicar, por ejemplo, ¿no? Antes, por ejemplo, no todos tenían acceso al sistema financiero, únicamente la clase burguesa. En cambio, hoy en día, y específicamente uno de los objetivos de este marco regulatorio es promover el acceso universal a los servicios financieros. ¿Y cómo se ha ido promoviendo esto? Prácticamente incitando a todas las entidades financieras a que todas deben de ofertar microcréditos. Todas necesariamente tienen que tener presencia en las provincias. Antes no había entidades financieras en provincias, no solamente se los tenía en las ciudades capitales. No había, por ejemplo, bancos, cooperativas en Yotala, Camargo, Guacareta, San Lucas, etcétera, etcétera. No solamente en Sucre y punto, solamente en La Paz y punto. No así en los pueblitos, en las pequeñas provincias, no había, ¿no? Entonces, con esto prácticamente se fue cumpliendo, ¿no?, este objetivo de promover ese acceso universal a los servicios financieros. En lo que mencionábamos es esa protección al consumidor financiero, velando siempre por proteger sus ahorros, ¿no?, ahorros colocados en las distintas entidades financieras, velando por que la prestación que reciba este consumidor financiero sea en condiciones de calidad y calidez, promoviendo la transparencia, ¿no?, de información en el sistema financiero. No nos olvidemos de que las entidades financieras, ¿no?, presentan sus estados financieros a la ASFI y además, de igual manera, los presentan auditados, ¿no? Una vez al año necesariamente deben de presentar auditados sus estados financieros y además los deben de publicar en un diario de circulación nacional.
¿no? Uno con corte al 30 de junio y otro con corte al 31 de diciembre. Todo esto entonces dio lugar a asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales financieros que sean eficientes, que sean seguros, ¿no? Y esto, por ejemplo, también se ha habilitado con el famoso punto de reclamo. Hoy en día, si el consumidor financiero no está conforme con los servicios que le proporciona cualquier entidad financiera, tiene derecho a presentar su reclamo, ¿no? Lo puede hacer in situ, es decir, en instalaciones de la entidad financiera, lo puede hacer a través del call center o lo puede hacer ingresando a la página web de dicha entidad financiera, ¿no? Entonces, son aspectos que han ido mejorando, ¿no? Por decirlo así, a lo largo del tiempo. Antes no había tal situación. Entrando a hablar un poquito de la estructura organizacional de la ASFI, ¿no? Se llegan a detectar prácticamente 4 áreas, ¿no? Tenemos un área de supervisión, que es prácticamente la que se va a encargar, ¿no?, de realizar los controles, realizar la supervisión a las entidades de intermediación financiera, a las empresas de servicios financieros complementarios. No nos olvidemos que dentro de los tipos de entidades financieras, habíamos mencionado que tenemos a las entidades financieras del Estado, que hay entre el Banco Unión como banco público, a las entidades de intermediación financiera privadas, y a las empresas de servicios financieros complementarios, ¿no? Ahí tenemos a las empresas de transporte de material monetario. Habíamos indicado que en Bolivia tenemos únicamente 2, está Brinks y está ETB. Entonces, son también sujetas a supervisión, ¿no? Tenemos a las empresas participantes del mercado de valores, vale decir, también se supervisa a las agencias de bolsa, supervisión a las entidades calificadoras de riesgo, a los depósitos de valores, ¿no? Es por eso que se tiene un marco regulatorio, normativa para cada una de estas empresas, ¿no? Sin ir lejos, en el caso de una entidad financiera, por ejemplo, la ASFI saca normativas referente, por ejemplo, a los tipos de crédito, ¿no? Cómo la entidad financiera debe de otorgar un crédito, qué pasos tendría que seguir, cómo debe realizar la apertura de una caja de ahorro. Obviamente son aspectos básicos, generales, ¿no? Ya cada entidad financiera necesariamente emite sus propias normativas, emite sus propios procesos, ¿no? Cada entidad financiera los elabora de forma individual, ¿no? Por ejemplo, la ASFI dice, ¿no? Cada entidad financiera está obligada a mantener un departamento de auditoría interna que realmente realice controles efectivos, ¿no? Controles efectivos. ¿Y qué son controles efectivos? O sea, no te dice cómo, no te dice que hagas arqueos a tus cajeros cada 2, 3 días o a todos tus cajeros, no te dice que controles y que el cajero ingrese sueltito a su puesto de trabajo, sin billetera, tal vez con celular. O sea, cada entidad financiera ve la forma de que realmente llegue a tener controles efectivos, ¿no? en la en el área de trabajo que corresponde. No nos dice cómo. O sea, la ASFI lo menciona de forma genérica, ¿no? Si bien dice que, a ver, los requisitos para la apertura de una caja de ahorro son básicamente 3 requisitos: fotocopia de carnet de identidad y el carnet de identidad vigente original, contar con el registro del formulario de registro de firmas, etcétera, etcétera. Pero ya otra entidad te puede decir como requisito, ¿no? Porque hay un acápite donde te dice y otros requisitos que la entidad financiera considere pertinentes. Entonces puede ser que en alguna entidad financiera no solamente les pidan fotocopia de carnet y su original, sino también les piden fotocopia de algún servicio básico, por ejemplo, de luz, simplemente para verificar que el lugar donde vive es el correcto, ¿no? O tenga relación. Entonces, mucho va a depender de la entidad financiera.
¿sí? Cada entidad financiera elabora sus propias políticas, normas, procesos, reglamentos internos. Tenemos otra área que es el área técnica y transversal, que básicamente se ocupa de la regulación del sistema financiero, de realizar estudios, emitir publicaciones, realizar un control de la actividad financiera, ¿no?, que se realiza en nuestro sistema financiero, ¿no?, y ve el tema de asuntos jurídicos. Por ejemplo, es esta área la que se ocupa de realizar una encuesta una vez al año, ¿no?, al consumidor financiero. Realiza encuestas in situ, es decir, en la misma entidad financiera, porque envían muchas veces a funcionarios de la ASFI a realizar pequeñas encuestas, ¿no?, a los consumidores financieros de cualquier entidad financiera. Inclusive habilitan también un link ingresando a la página de la ASFI para que el cliente, o mejor dicho, el consumidor financiero pueda, ¿no?, llenar estas encuestas, de tal manera de que la ASFI tenga, ¿no?, arme toda, recoja toda esa información y, bueno, pues ya llegue a presentar los resultados que son plasmados, ¿no?, son publicados a conocimiento del público en general, donde podemos sacar también esa información en la página de la ASFI, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados de la encuesta 2020, por ejemplo? ¿Cómo se dio o se ha ido dando el tema de inclusión financiera digital? Se han aperturado varias cuentas, ¿cómo ha sido? ¿Qué se ha aperturado más? Cajas de ahorro. Las entidades financieras o la entidad financiera de la que usted es cliente le ofrece el servicio de banca móvil. Entonces el cliente ya dirá, si no conoce, no conozco. ¿Cuál es la razón? Porque nunca me lo han dicho, ¿no?, por ejemplo. Entonces, toda esa información la ASFI la llega a publicar, ¿no? Es una encuesta que todos los años la va realizando. Tenemos otra área que es la Defensoría del Consumidor Financiero, que básicamente es la segunda instancia de atención de reclamos. Básicamente, cuando la primera instancia ha sido agotada, ¿no? ¿Y cuál es la primera instancia? Es el punto de reclamo. Entonces, si yo he presentado un reclamo al punto de reclamo, y bueno, obviamente la entidad financiera tiene 5 días hábiles para darme una respuesta, y si yo como consumidor financiero no estoy conforme con esa respuesta, entonces puedo acudir a una segunda instancia de atención de reclamos, ¿no? Puedo acudir a la Defensoría del Consumidor Financiero. Presento mi carta, a esa carta adjunto el respaldo, ¿no?, en este caso de la respuesta que la entidad financiera me ha dado, tal vez hasta el número de voucher de reclamo, y con todo ello doy curso, ¿no?, a que la Defensoría del Consumidor Financiero ahora esté en cancha. Vale decir, es esta instancia la que va a actuar de intermediario entre la entidad financiera y el consumidor financiero para poder llegar a un punto medio y dar por lo menos una posible solución, ¿no?, al reclamo. Entonces, esta viene a ser una segunda instancia, ¿no? Tenemos otra área que es el área administrativa y de apoyo, que, bueno, básicamente tiene que ver con las unidades de la gestión administrativa y financiera. No nos olvidemos que al ser una entidad necesariamente de tipo, por así decirlo, o mejor dicho, al ser una entidad necesariamente también tiene que regir, ¿no?, toda su normativa, en este caso a lo que viene a ser la ley 1178, o también conocida como ley SAFCO. Entonces, es esta unidad o esta área la que ve, ¿no?, prácticamente temas de auditoría interna, ve el tema de la implementación de estos sistemas establecidos en la ley SAFCO, la ley 1178, por ejemplo, el tema de auditorías, ¿no? Como toda entidad, como toda empresa, hay un departamento de auditoría interna que básicamente es el que se ocupa de vigilar, supervisar, de que toda la normativa se vaya cumpliendo conforme a lo que dice, ¿no? Es esta la instancia a la que va a informar, en este caso de forma directa, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, si las demás áreas, por ejemplo, no estarían cumpliendo,
no estarían cumpliendo de forma adecuada con sus funciones, no estarían cumpliendo con los procesos que se tienen, por ejemplo. Entonces, es esta la instancia la que hace prácticamente una revisión, ¿no?, del buen funcionamiento, en este caso de la ASFI. Bien,